Capítulo 12. El orgullo del imperio. Desaparece. Flota Oriental, Ejército de Vigilancia Imperial, Imperio Parpaldía. 19 de agosto de 1938. Boom. El almirante Poketoide vio cómo los barcos tomaban forma en la niebla cercana. El trío de naves enemigas disparó desde 16 kilómetros de distancia. Poketoide se mofó de su estupidez, pero entonces ocurrió lo inesperado. Boom. Dos de sus barcos explotaron mientras otros dos eran alcanzados. Columnas masivas de agua sacudieron su flota, tanto al frente como en la retaguardia. No podía creerlo, pero el hecho era que el enemigo había dado en el blanco con precisión quirúrgica. Los disparos ni siquiera erraron. Entonces vio a los barcos enemigos emitir una señal en código Morse. El almirante había estudiado unos años en una academia naval en Otaite, en Nu, donde aprendió códigos Morse y otros sistemas. Logró descifrar el mensaje: den media vuelta o serán destruidos. El Scharnhorst, el Mogami y el Innsbruck no se detendrán hasta que sus barcos sean hundidos, decía el mensaje. ¿Quieren que nos retiremos?, preguntó el almirante. ¿Qué? ¡Qué arrogancia!, exclamó el capitán. El almirante Poketoide guardó silencio antes de volver a hablar. Los tres barcos parecen llamarse Scharnhorst, Mogami e Innsbruck. Parecen naves de Mu pero más grandes y mejor armadas. No podemos infligir daño a este rango. Usen las lágrimas del dios del viento y rodéenlos, ordenó el almirante. Sí, señor, respondió el oficial de Manacom, transmitiendo las órdenes a los demás barcos. Poketoide volvió la vista y vio que los barcos enemigos habían cubierto unos asombrosos 8 kilómetros mientras ellos hablaban. ¡Qué velocidad! Son mucho más rápidos que sus propios barcos y ni siquiera puede sentir una pizca de maná proveniente de ellos. ¡Bum! El enemigo ha disparado de nuevo, gritó un tripulante. Ya. Están recargando más rápido que el Dios 3. ¿Cómo?, preguntó el almirante. Esta vez, 4 de sus barcos fueron alcanzados por la salva y se hundieron rápidamente. Vio a los barcos emitir señales de nuevo, exigiendo que los parpaldianos se rindieran o retrocedieran. Den media vuelta ahora o sus barcos serán hundidos por el Scharnhorst, el Mogami y el Innsbruck. Los seguiremos hasta que abandonen las aguas de Fen, señalaba el barco líder. Maldita sea, no hay opción. Ordenen a la flota dar media vuelta. El enemigo posee tecnología de Mu, no podemos ganar, dijo Poketoide. Ustedes ganan, nos retiramos, transmitió el barco imperial de vuelta con su propia luz. Maldición. Si tuviéramos más acorazados de hierro y un portawyverns, habríamos ganado, se dijo Poketoide a sí mismo. Más tarde, el almirante intentaría alterar el informe para su propio beneficio. Informó falsamente sobre la batalla, ya que nadie creería que un grupo de 3 barcos fuera capaz de repeler a una masiva flota de vigilancia imperial por sí solos. Eso también mancharía el honor de la Armada Imperial. Este fue el primer enfrentamiento entre el Imperio Parpaldía y las naciones de la Tierra, Japón, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, terminando en una victoria decisiva para los terrícolas y la destrucción de 6 barcos de la Armada Imperial. Más tarde, en el tercer Departamento de Asuntos Exteriores, Imperio Parpaldía, el jefe de departamento Cayos estaba furioso. Fen ya había desafiado abiertamente al Imperio al negarse a arrendar sus tierras por unos cientos de años. No solo eso, rechazó el dinero ofrecido por el tercer departamento, junto con los paquetes de intercambio tecnológico que le habrían dado acceso a un mayor desarrollo industrial y tecnologías de principios del siglo XIX. Te arrepentirás de insultar al imperio, Fen, me aseguraré de ello. Ojalá hubieras usado la cabeza correctamente, dijo Cayos. Ese era el mantra del tercer departamento. Tenía un dominio completo sobre 5 naciones en las zonas civilizadas y otras 67 naciones bárbaras, con países pequeños y grandes. Que un país tan grandioso fuera burlado abiertamente por una nación incivilizada e insolente era imperdonable. Sería un problema masivo para el imperio, ya que el desafío de Fen podría destrozar los grilletes de miedo cuidadosamente construidos sobre las naciones incivilizadas. Como ya estaban demasiado comprometidos para dar marcha atrás, el departamento despachó 25 barcos y varios Wyvernlords hacia Fen. Los Wyvernlords debían atacar Fen, quemando a Manoki en el proceso. El ejército de vigilancia eligió deliberadamente el día del festival militar para que los asistentes de otras naciones pudieran ver el poder del Imperio Parpaldía por sí mismos, mostrando el precio de desafiar al Imperio o de asociarse con quienes lo hacían. Sin embargo, no se recibió ninguna palabra de los escuadrones de Wyverns.
Fueron enviados a atacar el puerto, pero muchos desaparecieron incluso antes de intentar comunicarse. Nadie sabía qué les había pasado, pero probablemente todos estaban muertos o algo peor. Inicialmente, el Estado Mayor Militar conjeturó que los dragones de viento de Gaara podrían haber destruido al escuadrón de Wyvern Lords, pero esa teoría era inverosímil. Aunque los dragones de viento eran poderosos, no podían aniquilar a todo un escuadrón de Wyverns de élite hasta el punto de que no pudieran comunicarse rápido. Poco después, llegó el informe de que la flota de castigo enviada a Fen se había topado con un grupo de grandes y desconocidos barcos enemigos de metal, los cuales dispararon 5 salvas, hundiendo 6 barcos imperiales antes de obligar a la flota oriental a retirarse. Resultó que dispararon desde un rango de 16 kilómetros, una proeza imposible. Este informe volvió loco al departamento y sembró el caos. El informe decía que 3 barcos lograron repeler a una flota de 25 naves. Los detalles indicaban lo siguiente. Los barcos se identificaron como Scharnhorst, Innsbruck y Mogami, cada uno estimado de naciones diferentes. Dispararon 5 salvas, una desde 16 kilómetros y otras entre 8 y 10 kilómetros. 6 barcos hundidos y 3 más gravemente dañados. El enemigo eclipsó la velocidad de la flota. No se detectó maná de ninguno de los 3 barcos. No usaron lágrimas del dios del viento y aún así alcanzaron los 25 nudos. La primera parte sobre el tamaño de los barcos era increíble. Después de todo, cuanto más grande es el barco, más resistencia al agua encuentra. A pesar de ello, las lágrimas del dios del viento de Parpaldía eran de las mejores del mundo, solo superadas por las del Sacro Imperio Milicial. El imperio tenía acceso a cientos de minas de gemas mágicas y una base de recursos abundante. Era impensable que un barco grande tuviera tales velocidades. Entonces recordó que el nuevo Dios 3, el nuevo acorazado de hierro de la Armada Imperial con unas 6.200 toneladas, era mucho más grande y rápido que los Dios 2. No estaba fuera de la capacidad del imperio construir barcos más grandes. Básicamente, el imperio carecía de astilleros para construirlos y de tecnología suficiente. Segundo, disparar desde 16 kilómetros sonaba ridículo. Incluso los cañones principales de 150 milímetros y 100 milímetros de los acorazados imperiales alcanzaban los 7-9 kilómetros como máximo. Los cañones estaban montados en casamatas especiales. Además, ¿cómo podían tener una velocidad de 25 nudos? Incluso los nuevos barcos Dios 3 solo alcanzan 12-5 nudos. Ninguna nación puede poseer armas tan avanzadas, a menos que fueran apoyadas secretamente por una superpotencia, lo cual alteraría el equilibrio estratégico en la tercera zona de civilización. Por último, la gota que colmó el vaso fue que el enemigo estaba armado con armas que parecían de Mu. ¿Cómo se atrevía el almirante a entregar semejante farsa de informe? Mu y Parpaldía han sido aliados por casi 500 años. Sin Mu, el imperio no habría avanzado a lo que es ahora. Decir que los muanos arriesgarían de repente la alianza librando una guerra subsidiaria contra el imperio sin razones probables era una locura. Más allá de eso, sabía que el informe estaba lleno de excusas absurdas. ¿Cómo iban unos bárbaros de fuera de las zonas civilizadas a poseer tal tecnología? Era muy escéptico ante lo que el almirante y la tripulación afirmaban. Por ahora, debía esperar una investigación adecuada. Concluyó que la flota fue atacada por piratas equipados con acorazados de hierro, quizás debido a que la Armada Imperial navegaba en sus aguas. Pero, ¿no fue la Confederación Pirata aniquilada por Parpaldía y Altaras hace casi 80 años? Una cosa que concluyó del informe es que hay un grupo misterioso e invisible de naciones bárbaras arrojando lodo al imperio, manchando su honor. Deben ser aniquilados. Pero nadie sabía quiénes eran esos supuestos enemigos. Ni siquiera tenían una pista para localizarlos. El imperio no puede ir por ahí atacando naciones al azar, lo cual no solo es un desperdicio de mano de obra, sino que atraería la ira de la comunidad internacional e incluso de las superpotencias. La próxima vez, una flota de élite partirá para acabar con estos nuevos enemigos desconocidos, pero hay muchas posibilidades. ¿Quién es el enemigo? Recepción, Tercer Departamento de Asuntos Exteriores, Parpaldía. 21 de agosto de 1938. Mis más sinceras disculpas por hoy. El jefe de departamento no está disponible por el momento. Por favor, intente más tarde. Los 15 oficiales de la Sociedad de Naciones, los mismos que vinieron la última vez, llegaron esta vez a bordo del SS Bremen de Alemania, escoltados por 2 cruceros británicos.
Como de costumbre, atracaron en el muelle más lejano del puerto de Estirant, entre los barcos de vapor de Mu y el Sacro Imperio Milicial para ocultarse. Tuvieron que viajar en un pequeño bote de vapor y, tras todas esas molestias, una vez más fueron rechazados por ese molesto recepcionista. ¿Por qué? Teníamos una cita reservada. Preguntó el diplomático francés Pierre Gaultier. Acaba de surgir un problema complicado. Una vez más, me disculpo profundamente. No podemos reunirnos con ninguna nación fuera de las zonas civilizadas, ni con ninguna nación en general. Por favor, vuelvan después de una semana o más tarde. Sin que las naciones de la Tierra lo supieran, fueron ellas quienes causaron tal carga de trabajo debido a la destrucción de los 6 barcos imperiales y los informes emergentes que sumieron al departamento en el caos. Tras el festival, las naciones de la Tierra establecieron lazos con muchas naciones, firmando varios tratados, especialmente Estados Unidos y los británicos, quienes entablaron conversaciones de alto nivel. Francia, España y Portugal estaban interesados en reclamar cadenas de islas deshabitadas cerca de sus territorios controlados. Recientemente, España reclamó el control de una gran cadena de islas denominada Archipiélago de Valencia, con un estimado de 80 a 140 islas, según el gobernador del Marruecos español. Francia también siguió su propio camino diplomático. Recientemente su delegación se reunió en secreto con Altaras. Las potencias centrales estaban ocupadas a su manera. Recientemente, la abuela alemana recibió noticias de que existía una nación germánica hermana llamada Mu. El Kaiser alemán ordenó a Asuntos Exteriores prepararse para lanzar una expedición a Mu para conversaciones diplomáticas. Austria-Hungría estaba relativamente tranquila, ayudando a Fenn junto con Japón a fortificarse. Francia logró reacondicionar y personalizar varios viejos acorazados de hierro que estaban en reserva esperando ser desguazados. En solo 7 meses fueron modernizados y estaban destinados a la armada de Fenn. La Unión Soviética estaba ocupada consolidando su poder en sus territorios y, a pesar de que Stalin no lo quería, algunos miembros del Partido Comunista abogaban por enviar representantes a las naciones para difundir las enseñanzas comunistas y ganar nuevas tierras. Stalin lo vio como una pérdida de tiempo y, en su lugar, se centró en fortalecer las fuerzas armadas. La armada ya comenzó la construcción de los acorazados clase Sovetski-Soyuz. Se planeó la puesta de quilla de unos 4. La construcción de los cruceros de batalla clase Kronstadt progresaba sin problemas. Tercer Departamento de Asuntos Exteriores, Imperio Parpaldía. 24 de agosto de 1938. ¿Qué acabas de decir? ¿Por qué no nos envían un nuevo lote de 20.000 esclavos este año? Gritó el funcionario a un diplomático del reino de Topa. Hemos decidido dejar de esclavizar a nuestra gente para enviársela a ustedes. Respondió el diplomático de Topa. Entonces, si ese es el caso, su nación será suspendida del acuerdo de intercambio tecnológico. Gritó el funcionario. Resulta que el imperio comparte lentamente su tecnología obsoleta con las naciones incivilizadas, principalmente tecnologías de mediados del 18 a principios del 19, permitiendo que las naciones bárbaras aumenten lentamente su poder nacional. Pero como todas las naciones crecían tecnológicamente al mismo ritmo, el equilibrio de poder se preservaba. Si una nación abandonaba el acuerdo, se quedaría atrás en el desarrollo. El imperio usaba eso como pieza de ajedrez. Si uno se negaba, se suspendería el comercio de herramientas esenciales. Si aún así se negaban, el imperio y otras naciones le impondrían un embargo, aunque fuera ineficaz. ¿Tecnología, Bueno, no les enviaremos ni una mierda. Estamos hartos de esclavizar a nuestra propia gente por migajas de su tecnología sobrevalorada de hace siglos. Estamos hartos de lamerles las botas a tipos tan arrogantes como el imperio. Además, ahora somos aliados de las naciones de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos de la Entente, quienes proporcionan ayuda y desarrollo mucho más avanzados y no exigen esclavos. Así que quédense con su mierda. Nos salimos de su acuerdo. La sociedad de naciones es mucho mejor que ustedes. Dijo el diplomático mientras se marchaba furioso. Comedor y cafetería, Departamento de Asuntos Exteriores. Como era la hora del almuerzo, los funcionarios de los departamentos se sentaron juntos a disfrutar de una lujosa comida de 3 platos. Incluso los plebeyos que trabajan allí pueden disfrutar de las comidas. Últimamente, las naciones bárbaras se han vuelto un poco desafiantes, ¿no crees? Cierto, han tenido un cambio masivo de actitud hacia nosotros. Escuché que 6 naciones bárbaras han roto el acuerdo de intercambio tecnológico. Recientemente supe que Topa también se salió.
Antes se orinaban en los pantalones al escuchar el nombre de nuestro glorioso imperio. Ahora, de la nada, todos dicen, somos aliados de Alemania, Austria-Hungría, o que las naciones de la Entente o las naciones de las potencias centrales son sus aliados y proporcionan tecnologías mucho mejores, o que están en un acuerdo de beneficio mutuo con la sociedad de naciones, actuando con toda altanería. Escuché que Topa rompió lazos con nosotros. De entre toda la gente, dijeron que no necesitan nuestra tecnología. ¡Qué infamia! Dijeron que son aliados de las naciones de la Entente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, obteniendo tecnología incluso más avanzada. ¿Alguien sabe qué es esto de la sociedad de naciones, las potencias centrales o la Entente? Ni idea. Yo tampoco. ¡Qué insolencia! Sea cual sea el agujero de mierda del que vengan. Los funcionarios continuaron conversando libremente sobre su trabajo, pero no sabían una cosa: un reloj del juicio final estaba avanzando, ¿pero para quién? Fin del capítulo 12. El link a la historia estará en la descripción.